No hay castigo más duro que cuando Dios se hace a un lado. No hay opresión más terrible que aquella que viene cuando Dios deja de proteger. ¿Qué pasa cuando una nación entera decide ignorar a Dios? Hoy conocerás lo que ocurre cuando el pueblo de Dios se convierte en su propio enemigo. Y el Creador decide guardar silencio. Esta es una historia que puede estar hablándote directamente a ti. Jueces capítulo 6. Verso 1. Dice: Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Una sola línea, pero cargada de juicio, verdad y propósito. El pueblo de Israel no estaba confundido. No era ignorancia. Era rebeldía consciente. Ellos sabían quién era Jehová. Habían escuchado cómo abrió el mar, cómo derribó muros, cómo alimentó a sus padres en el desierto. Pero aún así, se apartaron. Hicieron lo malo. No lo malo según su cultura. No lo malo según otros pueblos. Lo malo ante los ojos de Jehová. El juicio de Dios no siempre llega con rayos ni terremotos. A veces, simplemente, Él se aparta. Él quita su mano. Él permite que el enemigo avance. Porque nada se mueve en esta tierra sin que Él lo permita. Madián no era más fuerte que Israel. Pero con Dios fuera del cuadro, Israel se volvió débil. Lo interesante no es que fueran conquistados. Lo impactante es que Dios los entregó. Entregar implica que Él tenía el control, y aún así, lo soltó. ¿Por qué? Porque el pecado, cuando se repite y no se corrige, trae juicio. Y el juicio muchas veces no es por destrucción, sino por corrección. ¿Por qué 7 años? ¿Por qué no 1? El número 7 en la Biblia representa plenitud. Ciclo completo. 7 años no fueron casualidad. Fueron un tiempo exacto, medido por Dios, para producir quebrantamiento. Israel necesitaba aprender. Y para que el corazón se ablande, a veces se necesita tiempo. Tiempo para perder el orgullo. Tiempo para recordar quién es Dios. Tiempo para que el clamor vuelva a subir desde lo profundo. 7 años de opresión no fueron un castigo sin sentido. Fueron una oportunidad disfrazada de dolor. Porque esta historia antigua es la historia de muchos hoy. Personas, familias y hasta naciones enteras están siendo entregadas. No a un ejército madianita, pero sí a la depresión, a la confusión, a la destrucción familiar, al caos espiritual. Y se preguntan, ¿por qué Dios no me ayuda? Tal vez, como Israel, hicieron lo malo, ante los ojos de Dios. Tal vez se volvieron expertos en justificar el pecado, en maquillar el orgullo, en ignorar la verdad. Pero Dios no puede ser burlado. Si Él se aparta, no es porque no ama, es porque ama demasiado como para seguir permitiendo una vida vacía y rebelde. Jueces 6. Verso 1. Es más que un juicio. Es un espejo. Muestra lo que ocurre cuando el pueblo de Dios pierde el temor a Dios. Pero también es una antesala. Porque aunque fueron entregados, no fueron olvidados. Dios permite el dolor, pero siempre con un propósito eterno. Tal vez tú estás en medio de un año de Madián. Tal vez sientes que todo va mal, y no sabes por qué. Examina tu camino. No lo que tú crees que está bien, sino lo que Dios ha dicho en su palabra. ¿Qué sucede cuando quienes fueron llamados a conquistar, se esconden como vencidos? Jueces capítulo 6. Verso 2. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, y cavernas, y lugares fortificados. Israel, el pueblo escogido, ya no está en la batalla. Está escondido. Encerrado en la montaña. Ya no oran públicamente. Ya no claman en libertad. Solo susurran, con miedo a ser descubiertos.
Estas cuevas representan más que un escondite físico. Representan la condición de muchos corazones hoy. Personas llamadas a brillar, pero que se ocultan por temor, culpa o vergüenza. Hombres fuertes, viviendo en cavernas de ansiedad. Mujeres valientes, refugiadas en fortalezas de inseguridad. Y lo más doloroso, cuando se olvida que las promesas de Dios no se cumplen en la cueva, sino en el campo de la obediencia. ¿Alguna vez te ha pasado que justo cuando comienzas a sembrar algo bueno en tu vida, cuando decides cambiar, avanzar, mejorar, todo parece venirse abajo? Parece como si algo o alguien esperara el momento exacto para destruir lo que apenas estás levantando. Jueces capítulo 6. Verso 3. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Los enemigos de Israel no los atacaban en cualquier momento. Esperaban a que sembraran. No era un ataque casual, era calculado. Porque el enemigo espiritual no teme a tus palabras, sino a tus acciones. No reacciona cuando sueñas, sino cuando siembras. El infierno se agita cuando tú siembras algo bueno. ¿Lo estás notando en tu vida? Empiezas un nuevo proyecto, una relación sana, un hábito espiritual, y de repente todo se complica. Jueces 6. Verso 4. Este versículo es más que historia. Es una radiografía espiritual de lo que muchos están viviendo hoy, sin saber por qué. Quédate, porque en los próximos minutos entenderás cómo opera el enemigo en tu vida, y qué puedes hacer para enfrentarlo. Los madianitas, junto con otros pueblos enemigos, no venían a conquistar el territorio. Venían a destruir las cosechas. No buscaban quedarse con la tierra. Solo querían que el pueblo de Dios muriera de hambre, frustración y desesperanza. Así actúa el enemigo hoy. No siempre quiere matarte directamente. Quiere matar tus sueños, tus esfuerzos, tus recursos. El enemigo acampa cerca de tu propósito. Te observa. Espera. ¿Y destruye? Si no estás cubierto, si no estás alerta. Pregúntate. ¿He estado descuidado en oración? ¿Estoy permitiendo que enemigos espirituales acampen en mi vida sin resistencia? Hoy te voy a revelar una clave olvidada en Jueces 6. Verso 10. Una advertencia directa, que todavía tiene eco hoy en tu vida. Quédate hasta el final y entenderás por qué tus oraciones parecen estrellarse contra el cielo. Es una confrontación. Dios les recuerda quién es Él. Y luego, les muestra el problema, pero no habéis obedecido a mi voz. No era un tema de oraciones mal hechas. Era un tema de desobediencia continua. Dios no ignora tus oraciones. Pero Él no compite con ídolos. No responde cuando lo usamos como último recurso, pero ignoramos su voz en lo cotidiano. Y su voz no es un susurro lejano. Está en su palabra. En la conciencia. En esas decisiones que sabes que están mal, pero igual justificas. Tal vez no necesitas que Él hable más. Solo necesitas obedecer lo último que ya te dijo. Apaga el ruido. Apaga los ídolos. Y vuelve tu oído a su voz. Porque Él no ha cambiado. Y aún está dispuesto a levantarte. Si tú estás dispuesto a escucharlo. ¿Alguna vez te has sentido fuera de lugar? ¿Haciendo algo bueno, pero en el lugar equivocado? Hoy te contaré la historia de un hombre que estaba sacudiendo el trigo, en un lagar. Quédate, porque lo que vamos a revelar te hará ver tu presente con ojos nuevos. Jueces capítulo 6. Verso 11. El trigo debía sacudirse al aire libre, donde el viento pudiera separar la paja. Pero él lo hacía en un lagar, un hueco, un lugar cerrado, diseñado para pisar uvas, no para trigo. ¿Por qué? Porque tenía miedo. Porque los madianitas arrasaban con todo. ¿Y entonces? Dios lo visita. Dios no aparece gritando, ni interrumpe con relámpagos.
se sienta. Observa. Espera. ¿A quién? A un hombre común, en un momento nada glorioso. Gedeón no está orando, ni predicando, ni adorando. Está trabajando. Y eso llama la atención de Dios. ¿Cuántos hoy están sacudiendo el trigo en el lagar? Hay madres criando hijos sin apoyo. Jóvenes luchando con dudas en medio de iglesias frías. Creyentes escondidos, sin saber que su historia ya llamó la atención del cielo. Hoy te revelaré por qué estas palabras de Jueces capítulo 6. Verso 12. No son solo para Gedeón, sino también para ti. Quédate hasta el final, porque este mensaje puede transformar cómo te ves, y cómo Dios te ve. Dios ve más allá de tus circunstancias. Él no se enfoca en tu miedo, sino en tu potencial. Cuando Dios te llama, valiente, no es porque lo parezcas, es porque Él te creó con ese valor, aunque aún no lo veas. La palabra esforzado implica un corazón que no se rinde. Y valiente no significa no tener miedo, sino avanzar a pesar de él. ¿Y tú? ¿Qué pasaría si empezaras a creer lo que Dios dice de ti, en vez de lo que el miedo dice de ti? Dios no llama a los calificados. Él califica a los llamados. Así que si hoy sientes que no das la talla, tal vez eres justo la persona que Él quiere usar. Él no te ve como eres ahora, sino como el guerrero que puedes llegar a ser. ¿Lo crees? Déjamelo en los comentarios, yo soy esforzado y valiente. Y si este mensaje habló a tu corazón, compártelo con alguien que necesite escuchar lo que Dios ya ve en él.